Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Hola, ¿cómo Buenas está? tardes, licenciada. Muchas gracias, mucho gusto. Buenas tardes, licenciada. Gracias, Scarlett. Ya les coloqué en Classroom las diapositivas del día de hoy y hasta aquí quedaríamos para el examen del primer parcial. Ahí sí entran toditas, ¿verdad? Excepto las primeras dos, únicamente con el concepto de derecho administrativo. Únicamente eso. Las otras las subí porque varios compañeros me las solicitaron para poderlas leer y así comprender lo que iban o lo que estaban leyendo ya de Derecho Administrativo 2. Por eso fue que las subí al grupo, ¿verdad? Pero con la salvedad de que no iban a estar para los parciales ni las comprobaciones de lectura. Únicamente era para que ustedes las tuvieran ahí como parte de su material de estudio. No sé si tienen alguna pregunta antes de que empecemos acerca de la fecha. Dime, Héctor. Héctor y Estuardo Quiñones. Licenciada, buenas tardes. ¿Cómo estás? Dime. Saluda a Sergio. Con una molestia. Fíjese que estaba viendo lo de una tarea que dejó usted para hacer. Si nos pudiera explicar eso, se lo agradecería mucho. ¿Cuál de todas? Es una tarea que estaba en esta diapositiva de buscar los 13 ministerios, las secretarías. Pero ese es el tema que vamos a trabajar hoy. Ah, bueno, pero es entonces... Ajá, ok, gracias. Al final de la clase, ¿oyes? Ok, con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿No? Les voy a comentar las tareas o actividades que yo les he solicitado a ustedes en esta ocasión no tienen ningún valor cuantitativo. Sin embargo, si ustedes no llegan a zona, con mucho gusto, y ustedes tienen sus tareas, con mucho gusto yo les ayudo para que ustedes lleguen a la zona. O para que ustedes necesitan el punto para ganar, hay personas que se quedan con 59, pero si nunca han presentado ninguna tarea, entonces lamentablemente no se les puede apoyar, ¿verdad? Pero si son personas constantes que han estado en la clase y han entregado todas sus tareas, con mucho gusto se puede hacer esa ayuda que necesitan de 2 o 3 puntos. Eso es lo que yo considero. De todas las actividades que yo subo, algunas tienen valor cuantitativo y otras hasta el final, cuando ustedes lo necesiten. O hay notas en las que en realidad necesitan alguna ayuda o subir los promedios, les sirve, la verdad, al final del curso. Dime, Héctor. Licenciada, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Con una pregunta. En cuanto al examen, solo para quedar claros, vienen las 5 diapositivas que han mandado, los 5 materiales. Los 5 juegos, bien, así es. Ahora bien, ¿usted va a impartir su curso durante la segunda semana de parciales o nos miraríamos hasta después? No sé cómo están ustedes de carga académica. Pues sí tenemos carga. Por eso le preguntaba si iba a... Fíjense que igual yo creí hacerles una comprobación de lectura. Primero no me habían pasado el calendario, ¿verdad? Que a mí me gusta hacerla como 15 días antes de los exámenes para que no haya ningún problema y que estén estresados, que tienen mucho que estudiar. Sin embargo, ninguno me dijo que tenían más de una actividad o de comprobación de lectura. Entonces, a mí sí me dio muchísima pena, pero les fue muy bien. Entonces, no sé si ustedes ven TikTok y de ahí bajan las respuestas o no sé qué hacen, ¿verdad? Pero
para este examen van a ser preguntas directas, ¿oyeron? Así que se alistan que no van a ser de elección múltiple, sino que va a ser para que ustedes escriban con las respuestas todas mayúsculas, para que las reconozca para que las reconozca la computadora y de una vez se evalúen y las pueda ¿Va a ser por calificar. Classroom? ¿Qué manda? ¿Va a ser por la plataforma de Classroom o en Moodle? Sí, en Classroom. Ah, ok. Igual las respuestas sin espacios, sin tildes, nada, solo con mayúsculas. Solo mayúsculas, sí, sin tildes. Porque si le ponemos tildes, hay unos teclados que las traen al revés porque tienen en un teclado inglés, entonces no funciona. Pero es que saben que me da pena que tengan todos 20 puntos, entonces tengo que ver qué forma hago para que ya no se tengan tantos puntos. Dime, Pablo, ¿en qué te puedo servir? ¿Ya no vas a hablar, Pablo? Bien, disculpe, es que pensé que tenía el micrófono encendido. Ok, Una dime. consulta. ¿Las Sí. respuestas deben llevar punto final? Fíjate que no. Voy a hacer una prueba, tal vez con algunos de ustedes, los voy a colocar en el grupo, que ingresen a contestar sin ningún valor en las 5 preguntas para ver si las reconocen muy bien, porque la idea tampoco es perjudicarlos a ustedes, ¿verdad? Sino que es buscar una forma o una diversidad para que no crean que les estoy regalando el curso. Entonces, para que vean que son varias formas de cómo nos estamos evaluando. Las instrucciones claramente las voy a dar, que van a ser sin ninguna puntuación, ni comas, ni nada, y tampoco tildes, y solamente con letras mayúsculas para que puedan trabajarlo. Pero lo vamos a ver, yo digo que el fin de semana lo voy a tratar de enviar para que no estén ustedes cargados y me puedan ayudar a ver si funciona. Dime, Lenny. Licenciada, buenas tardes. ¿Qué ponderación tiene el examen parcial? Todavía no tengo idea. Voy a verificar con la comprobación, a ver cómo van. Claro que siempre va a ser para beneficio de ustedes. Ok, gracias, Liz. Ok. ¿Qué manda, Melvin? Licenciada, buenas tardes. Una consulta. ¿Vamos a recibir clases entre los parciales? Eso les estaba preguntando ahorita de cómo estaban en las cargas académicas para no perjudicarlos. Porque yo me recuerdo que cuando yo era estudiante no teníamos clases para que pudiéramos, los docentes nos daban la oportunidad de estudiar porque la mayoría trabajan. Entonces, estas horas en las que llegaban o se van en el bus, van repasando las clases, ¿verdad? No como unas preguntas que estaban haciendo ahí. ¿Alguien me puede decir qué diapositivas vienen en la comprobación de lectura? 2 horas antes de la comprobación, ¿verdad? Tampoco es para eso. Pero por eso les doy tiempo. Pero déjenme preguntar y con mucho gusto yo les indico. Está bien, licenciada, gracias, muy amable. Gracias, Melvin. Dime, Héctor. Buenas tardes, licenciada. Disculpe que no me podía conectar antes. Entrar al final, entendí de que tenemos que responder el parcial con letras mayúsculas, sin tildes y sí se pueden poner puntos finales y apartes y comas. No, Ningún nada de puntuación, nada. Ah, Solo vamos a utilizar letra mayúscula, sin puntuaciones, sin tildes. Pero eso es para el sábado. Solo vamos a hacer una prueba de 5 puntos para ver si todos pueden utilizarlas y la reconoce muy bien la máquina. Si no, vamos a buscar una nueva estrategia. Ok, Pero muchas yo gracias. les digo, claro que sí. ¿Alguien más? ¿No? Solo recuérdense que el examen va a ser a las 8 de la noche, ¿verdad? ¿Sí tienen ustedes contemplado esto? Sí, licenciada, ya tenemos calendario. Ok, entonces las secciones C y D van a estar juntas en el horario de las 8 de la noche. Los exámenes que yo coloco, trato de utilizar mucho lo que es la pedagogía y la didáctica
no atormentarlos mucho y ponerles, si el valor de la prueba va a ser de 40 puntos, les pongo, perdón, de 20 puntos, les pongo 40 preguntas de medio punto cada una, o si es de 15, 30 preguntas, entonces va a depender muchísimo de eso. Y les sugiero que ingresen únicamente con el correo que ustedes tienen, porque se dieron cuenta que las personas que no están inscritas no pudieron realizar la comprobación de lectura. Esa era otra de las situaciones. Yo tengo 255 o 56 asignados y únicamente tengo 192 pruebas. Entonces va a haber muchas personas que no van a tener punteo, pero en realidad lamento muchísimo, pero si no la hicieron no puedo inventarme los puntos, ¿verdad? Y tampoco tengo excusa de alguien que solicite que quiera realizarse la comprobación. Ok, vuelvo a repetir, son las 5 diapositivas. Los 4 materiales que yo he subido y el material que subió Josué. Y lo único que vamos a utilizar de fundamento es la Constitución, que es la única que hemos trabajado. El día de hoy vamos a ver la ley del organismo ejecutivo, pero no voy a examinar sobre cada uno de los artículos, sino únicamente sobre el número y el epígrafe, que ya está puesto adentro de las diapositivas. Luego, en el próximo vamos a hacer una tarea donde sí ya va a tener algún punteo para que ustedes puedan desarrollar y hacerlo mejor. Licenciada. Licenciada. ¿Cuánto tiempo va a dar para el parcial? Casi siempre doy 1 hora, porque les dan suficiente tiempo para hacerlo. Ok, gracias. Para servirte, dime, Héctor. Disculpe, solo una pregunta. No entendí muy bien, es que acabo de entrar. Entendí que tenemos que conectarnos el día sábado, algo así, ¿no? En el grupo de WhatsApp les vamos a escribir, pero ustedes solo me van a ayudar a ver si puedo hacer una comprobación de lectura con preguntas directas, donde solo vamos a escribir con mayúsculas, sin tildes, sin puntos y sin comas. Esa no tiene ningún punteo, es únicamente para verificar si se puede hacer de esta modalidad, que sean preguntas directas y no solo selección múltiple. Ah, ya, muchas gracias. De nada, Jorge. Son acumulativas, María de Los Ángeles. Cuando ya tengan el siguiente, entonces ya van a tener las 2. Igual la máquina los califica, no hay ningún problema, y si no hay pierde. Y no hay pierde de que se pierda también la comprobación, ¿verdad? Si la envió, sale. Si no la envió, lastimosamente, no podemos inventarnos la nota, ¿verdad? Licenciada, buenas tardes. Le saluda Sergio Quiñones de nuevo. Con una molestia. De todas, usted tiene entonces, ¿quiénes han hecho todas las comprobaciones y todo lo demás para saber quiénes las tiene y quiénes no? Porque muchas veces hemos visto en esta época de trabajos virtuales de que no llegan algunas pruebas que se enviaron en tiempo. Gracias, Sergio, por esto. Fíjense que yo en la comprobación de lectura les dije después de las 8 de la noche, perdón, ustedes de las 7, después de las 7 de la noche yo a ustedes no les califico. Si entra a las 7:03, 7:05, lo lamento muchísimo, pero ya no tiene ningún valor, porque para eso les doy un lapso de 1 hora en algo que ustedes pueden hacerlo, si mucho, en 15 minutos. A los 15 minutos empecé a recibir comprobaciones de lectura. Entonces, después de la hora estipulada, aunque ingresen, no tienen ningún valor. Igual, por favor, verifiquen, ¿verdad? Si van a Classroom, ahí está también el horario en el que puedan subir las tareas
y ahí nos indica, a menos de que yo les diga, no importa, suba la tarea porque ingresaron días después de la primera tarea, no hay ningún inconveniente. Ahora algo que sí tiene un horario, como lo es la prueba, la comprobación de lectura y lo que es el examen parcial, que tienen horarios restringidos, eso sí ya no hay cambio. El sábado no importa que no se conecten, es solo porque me van a ayudar, no tienen que estar todos, solo los que puedan y tienen internet, no se preocupen. Eso no tiene ningún valor. Dime, Ana Luisa. Buenas noches, licenciada. Disculpe. Mire, en Classroom me estoy dando cuenta que están las presentaciones, pero dice número 1, número 2, número 3 y está del 3 se pasa al número 5 porque hay una que dice 1 de 1 y 1 de 2. Entonces, no sé si ustedes nos pueden mandar después al grupo cuáles son exactamente las que van a venir en el examen. Ya lo indiqué, Ana Luisa. Porque del 3 se pasa al 5. ¿Cuál es la 4? ¿Alguien le puede ayudar a Ana Luisa? La administración estatal. Esa la enviaron en el grupo del auxiliar. Gracias. Esas fueron las de comprobación de lectura. ¿Tú te hiciste la comprobación de lectura, Ana Luisa? Sí me hice la comprobación y sí es, o como le digo, en Classroom, bueno, yo el WhatsApp casi no lo logro ver porque sí me la mantengo ocupada, entonces me meto más que todo en Classroom, ¿verdad? Ok, Lo que pasa es que esa diapositiva no la mandó a Classroom, licenciada, la de administración estatal. Es que, sí, yo es me que más en esa la subió Josué, porque es una clase que yo le di la oportunidad a él. Él en algunas oportunidades va a estar desarrollando algunos temas con ustedes porque él es auxiliar y debe de hacerlo, ¿verdad? Entonces, él va a estar con ustedes en algunas clases, pero no sé por qué ahora hay mucha restricción en este correo. No pudo ingresar él, por eso inclusive le mandó hasta otro link porque no le permitió ingresar porque no lo reconoce a él, inclusive entrando con mi clave. Pero vamos a verificar esto. Le voy a decir que me la envíe y se los voy a subir a Classroom a los que no pueden entrar a WhatsApp. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a iniciar entonces el día de hoy. ¿Me indican si ya está en la pantalla? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy amables. Ok. Entonces vamos a trabajar ahora con esta frase que nos dice Abraham Lincoln. Un estado en el que coexisten la libertad y la esclavitud no pueden perdurar. ¿Alguien me quiere indicar qué significa? Que no puede haber ambigüedad, licenciada. Ok. ¿Qué más? Que para que pueda existir el Estado tiene que haber libertad. Exactamente. Muy bien, para que, donde nos está indicando, ¿verdad? Que la libertad y la esclavitud no pueden perdurar, o sea, o es blanco o es negro, aquí no puede ser a medias tintas, ¿verdad? O somos esclavos o somos soberanos y tenemos la libertad de podernos expresar. Aquí como hay algunos medios donde dicen que solo van a decir algunas noticias que le convienen a ciertos sectores, no estamos haciendo las cosas de una forma correcta. Si hay esclavitud, se carece de libertad. Esa es una falacia. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Yamile, muy amable.
Si alguno de ustedes tiene problemas para no poder hacerse el examen ese día, por favor, habla conmigo con tiempo, porque si no tienen que hacer la solicitud por medio de la coordinación. El día de hoy vamos a hablar acerca de los sistemas políticos de gobierno. El primero es el sistema parlamentario. Este es un producto de la Revolución Francesa y es un sistema típico de los países europeos. Dentro de este sistema se encuentran divididas las funciones generales de gobierno. Por un lado existe el rey o monarca, que se encarga de la función puramente política como jefe de Estado, y un primer ministro o presidente del Consejo de Ministros, que es el encargado de la administración pública. Esto sería para qué país establecido de los que conocemos. ¿Alguien me puede indicar un país que tenga... Inglaterra. Muy bien. ¿El nombre de la reina? La reina Isabel II. Perfecto, muchísimas gracias. Los ministros de Estado son órganos con competencia administrativa nombrados por el Parlamento o propuestas del primer ministro. Razón por la cual en este tipo de sistema es importante la figura jurídica de la interpelación, la que es típica del parlamentarismo, pues el órgano administrativo que nombra tiene el derecho de la actuación del nombrado. Esta surge, ahora tenemos, esto es del sistema parlamentario. Aquí lo importante del sistema parlamentario es que debemos de ubicar que hay un rey y un monarca que se va a encargar de todo lo político, y tenemos el primer ministro, que es el encargado de la administración pública. El país que nos indicaron como ejemplo es Inglaterra, y es uno de los principales que tienen mayor afluencia en lo que es un sistema parlamentario. En el sistema presidencialista, este surge en los Estados Unidos de América como contraposición al parlamentarismo inglés, en este sistema de la doble función que debe de cumplir el gobierno. Esta se concentra en una sola persona, el presidente de la República, es decir, la función política y la función administrativa. Los secretarios de Estado no son órganos con competencia, sino que actúan en el ámbito de la asesoría al presidente. En el que toman las decisiones los secretarios o ministros que son nombrados directamente por el presidente, y no existe la figura jurídica política de la interpelación. La responsabilidad de los secretarios es directamente del presidente de la República. Si nos damos cuenta, en este sistema, aquí la única persona que tiene el mando del poder es el presidente. Aquí no hay forma, como aquí en Guatemala, que nosotros sí tenemos la interpelación de los ministros como parte de buscar o mediar alguna solución o alguno de los problemas que se está manteniendo, se está sosteniendo, o si nosotros necesitamos que nos den cuentas de algún presupuesto que no está bien implementado, o que creemos o consideramos nosotros que se está haciendo mal uso del mismo. También aquí en las interpelaciones pueden ser también de carácter social, no necesariamente solo económico, ¿verdad? Interpelación aquí en Guatemala sí es una forma que se utiliza bastante, y últimamente con los gobiernos que nos han antecedido, se ha sido con mucha más afluencia esta parte de la interpelación. Nos damos cuenta entonces en este sistema presidencialista que el poder está única y estrictamente en el presidente de la República. En Guatemala es un sistema republicano y es una copia del régimen presidencialista de los Estados Unidos de América. Sin embargo, veamos esta parte que tiene algunas características del régimen parlamentario, como por ejemplo la función que ejercen los ministros de Estado, que tienen competencia administrativa y responsabilidades frente a los particulares. Recuérdense que en el otro sistema
la responsabilidad únicamente está ante el presidente y la figura jurídico-política de la interpelación típica del régimen parlamentario. Podríamos decir entonces que el sistema guatemalteco es semipresidencialista y semiparlamentario, por tener elementos de ambos, por lo tanto es un sistema mixto. Eso es muy importante. Tenemos en Guatemala el sistema republicano, sin embargo, por tener parte de las dos, tenemos un sistema mixto. Ahora vamos a hablar acerca del organismo ejecutivo. Este se encuentra constituido por la administración centralizada, donde encontramos en la cúspide de la pirámide jerárquica al presidente de la República, al vicepresidente, a los ministros de Estado y viceministros y a los funcionarios menores. Puede definirse como uno de los organismos del Estado que se encarga de la administración pública y la presentación de los servicios públicos, así como el conducto por el cual se realiza la finalidad del Estado, el bien común o el bienestar general. Nos damos cuenta que como todo está basado en la Constitución Política de Guatemala, siempre tenemos que basarnos en el bien común, artículo 1 de la Constitución. Se integra por una serie de órganos administrativos y su principal funcionario político, administrativo y superior jerárquico es el presidente de la República. Las facultades del mando de decisión se concentran totalmente en el poder ejecutivo, concentrados con los órganos superiores de la administración, especialmente en la figura del presidente de la República de Guatemala. La semana pasada verificamos en las diapositivas que les dio Josué, ahí tenían ustedes los artículos en los que veían cómo se daba la soberanía, cómo era la representatividad. Entonces, ahora únicamente vamos a continuar con los demás artículos hablando del presidente de la República de Guatemala, que sería parte de la organización de la Constitución Política. En el régimen de centralización administrativa, que es la forma característica del organismo ejecutivo, se encuentran integrados por el presidente de la República, que es el titular de la función administrativa, y que cuenta con otros órganos de ejecución, como los ministros de Estado, para ejercer esta función. La presidencia de la República es el órgano administrativo que ocupa la más alta cúspide dentro de la escala jerárquica de la administración centralizada guatemalteca. La máxima autoridad de este es el presidente. Esta regulación legal la tenemos en el título 3, capítulo 3 del artículo 182 al 189 de la Constitución Política. ¿Quién nos puede ayudar para poder leer unos artículos? Por favor. ¿Cuáles serían, Lick? 182. 182 al 189, por favor. Presidencia de la República, artículo 182. E integración del organismo ejecutivo. El presidente de la República es el jefe de Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República.
El presidente de la República, juntamente con el vicepresidente, los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno. Continúo con el 183, Linda. Artículo 183. Funciones del presidente de la República. Son funciones del presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, proveer a la defensa y a la seguridad de la nación, así como a la conservación del orden público. Ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de la nación con todas las funciones y atribuciones respectivas. Ejercer el mando con toda la fuerza pública, sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que se estuviere facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar su espíritu. Dictar las disposiciones que sean necesarias en los casos de emergencia grave o de calamidad pública, debiendo dar cuenta al Congreso en sus sesiones inmediatas. Presentar iniciativas de la ley al Congreso de la República, ejercer el derecho de veto con respecto a las leyes emitidas por el Congreso, salvo los casos en que no sea necesaria la sanción del Ejecutivo de conformidad con la Constitución. Presentar anualmente al Congreso de la República, al iniciarse su periodo de sesiones, informe escrito de la situación general de la República y de los negocios de su administración realizados durante el año anterior. Someter anualmente al Congreso para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal por medio del ministerio respectivo. El proyecto de presupuesto que contenga en forma programática el detalle de los ingresos y egresos del Estado. Si el Congreso no estuviera reunido, deberá celebrar sesiones extraordinarias para conocer el proyecto. Someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. Convocar al organismo legislativo a sesiones extraordinarias cuando los intereses de la República lo demanden. Coordinar en Consejo de Ministros la política de desarrollo de la nación. Presidir el Consejo de Ministros y ejercer la función de superior jerárquico de los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo. Mantener la integridad territorial y la dignidad de la nación. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar el exequatur a los cónsules. Administrar la hacienda pública con arreglo a la ley, exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incumplido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo. Nombrar y remover a los ministros de Estado, viceministros, secretarios, subsecretarios de la presidencia, embajadores y demás funcionarios que le corresponda conforme a la ley. Conceder jubilaciones, pensiones y montepíos de conformidad con la ley. Conceder condecoraciones a guatemaltecos y extranjeros. Dentro de los 15 días siguientes de concluir, informar al Congreso de la República sobre el propósito de cualquier viaje que hubiera realizado fuera del territorio nacional y acerca de los resultados del mismo. Someter cada 4 meses al Congreso de la República por medio del ministerio respectivo un informe analítico de la ejecución presupuestaria para su conocimiento y control. Todas las demás funciones que le asigne esta Constitución o la ley. Muchas gracias. Ahora nos puedes leer el artículo 185. Claro, con mucho gusto. Prohibiciones para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. No, el 85. Requisitos para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. Podrán optar a cargo de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Muchas gracias, muy amable, gracias. Si fueran tan amables, subrayen el artículo 185, que esto es parte de lo que estábamos hablando hace algunas semanas
Lo estábamos analizando de parte de los diputados, ¿verdad? Pero ahora veamos también en los requisitos del presidente, que únicamente tiene que ser ciudadano y estar en el ejercicio y ser mayor de 40 años. Entonces, aquí, considerando que el puesto o el lugar, el título, como quieran llamarlo, de presidente de la República de Guatemala, es algo muy importante que no lo puede tener cualquier persona con tan pocos requisitos, ¿verdad? Porque por eso seguimos cometiendo los mismos errores a la hora de tomar estas pocas características para tener en la elección a un presidente. Vamos a continuar. Los demás artículos, si ustedes fueran tan amables, necesito que los lean para que podamos tener apreciación de ellos y los podamos entender, porque de ellos también van a venir algunas preguntas. Atribuciones están en el artículo 183, que son las que nos leyó. ¿Quién me hizo el favor? Yo, Ligda. Es que no te veo, no veo tu nombre. Discúlpame. Araceli. Araceli. Gracias, Araceli. Gracias, Araceli. Que nos hizo el favor, Araceli, de leernos. Y los deberes los tenemos en el artículo 154. Si fueran tan amables, en el artículo 154. La función pública, Ligda. Sí, gracias. Gracias, Araceli. Función pública, sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ello. Los funcionarios empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable excepto en los casos señalados por la ley y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Gracias. Me gustaría escuchar opiniones acerca de este artículo. Dime, Sergio. El sistema guatemalteco tiene una ventaja al tener el Ministerio Público fuera de la injerencia del organismo ejecutivo, a pesar de que es la persona que elige de una terna específica. Eso le da a uno cierto grado de tranquilidad de que no va a estar dirigida a las investigaciones y que se va a poder perseguir a los funcionarios públicos, no importando el rango que tienen. Guatemala tiene en su lista a todos los presidentes que han salido bajo investigación y en algunos casos bajo acusaciones de corrupción. Ahí es donde nosotros podemos ver lo que está mencionando ese artículo. Ok. ¿Alguien más? Merari, ¿qué piensas tú? Merari. Josué, ¿te encuentras por aquí? Tampoco está Josué. Aquí estoy, cuénteme. Ok, colócame el nombre de Merari, por favor. No está en la clase. A ver, Jairo Danilo Zamora. Licenciada, Merari escribió en el grupo y dice que no tiene micrófono. Que escriba entonces su opinión, por favor. Gracias, muy amable. A ver, la siguiente persona. Que le indiqué.
Melvin Alejandro Esquivel. A ver, chicos, miren, la idea de tener una clase así, yo no les exijo que tengan todo el día puesto el micrófono ni la cámara, pero cuando solicito que participen, participen, porque estas clases están siendo grabadas y están siendo monitoreadas por control académico. Entonces, si ustedes no tienen participación, aunque estén conectados, les van a quitar la asistencia. Y siempre licenciada, disculpe, licenciada, disculpe, es que vengo manejando, por eso no había escuchado bien que me estaba hablando. Solo dime que voy manejando y yo con mucho gusto voy con otra persona. Pero sí necesito que me hablen, porque si no después me van a regañar a mí y les van a quitar la asistencia a ustedes. Por favor. Me disculpe. No te preocupes, Melvin. Dime, Scarlett. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Miren, yo lo que siento en este artículo, la función pública, primero me llama la atención que todos los funcionarios deben de estar de acuerdo a sujeción a la ley. Segundo, menciona también algo que me llama mucho la atención, que no es delegable. Y por último, que debe prestar previamente juramentación con fidelidad a la Constitución Política de la República de Guatemala. Otra cosa, que no debe ni apoyar a ningún tipo de partido. Y lamentablemente, aunque está escrito, no se aplica el espíritu de esta ley en nuestro país, porque obviamente, por ejemplo, podemos ver de que aquí hay mucho favoritismo, se puede decir, aplican a lo que le convienen a las personas o en sí al presidente, ¿verdad? También hemos visto que a cada rato han cambiado ministros, a cada rato están juramentando, entonces ya no hay credibilidad en nuestro sistema de gobierno y más con los funcionarios públicos. Muchas gracias, licenciada. Sí, muchísimas gracias. Algo que dijiste que tiene muchísimo peso es de que no debe de servir a ningún partido político, ¿verdad? Porque es una persona electa y obviamente tiene que ser objetiva con todo el pueblo de Guatemala. Sin embargo, como dijiste, este espíritu no se cumple. Esto es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta aquí en Guatemala. Muchas gracias. Ahora vamos a ver los sistemas de sustitución que están en el artículo 184, 187, 188 y 189. A estos, en la parte de arriba, le van a colocar ustedes sistemas de sustitución. Luego tenemos los requisitos en el artículo 185, que ya nos hizo el favor de leerlo. Y vamos a analizar el artículo 144 y 155. A ver, Maynor Estuardo Pérez, ¿tú estás apto para poderme leer los artículos? ¿No estás manejando? No, licenciada, ahorita se los leo. Gracias, Maynor. El 186. No, 144. 144, perdón. Ajá. Nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas, y los hijos de padres o madres guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se exceptúa a los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. El 145, ¿verdad, licenciada? Así es. Artículo 145. Nacionalidad de centroamericanos. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron Federación
Federación de Centroamericana, si adquieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos, en este caso podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos. Ok, ¿alguien me quiere dar su opinión acerca de esto? Paula, Michelle, Limatú. Y luego Sergio. Sí, dígame, licenciada. Dime qué entendiste tú de estos dos artículos, lo que tú quieras. Disculpe, es que no pude escuchar el artículo que leyó el compañero. Ok, está hablando acerca de la nacionalidad de origen. ¿Qué crees tú cómo se da la nacionalidad de origen? La nacionalidad de origen. ¿Qué artículo era? 144. Okay. Solo dime lo que se te ocurra, no me des exactamente algo científico o algo, es empírico, lo que tú creas, lo que tú pienses, dime. Pues la nacionalidad de origen, es que no se me viene, licenciada, estoy nerviosa. No, ok, vale, no te preocupes. Disculpe, está bien. Solo para apoyar a la compañerita, licenciada. Dime. Somos los que nacemos en el territorio guatemalteco. Exactamente. Gracias. Gracias, somos los que nacemos en el territorio guatemalteco. Cuando hacemos estos análisis de los artículos, no exactamente tienen que tener la razón. Es para que podamos discutirlo. Yo no les digo está mal o otra cosa, sino que es únicamente para que podamos compartir y ustedes igual en los tribunales tienen que ir a hablar. Pierdan el miedo de hablar. Mi papá siempre me decía a mí, aunque sean muladas, habla, pero habla. Y esto nos sirve a nosotros para podernos comunicar con otras personas. Aunque no tengamos la razón, vamos a dar nuestra opinión. Y por dar nuestra opinión tampoco vamos a estar mal, ¿verdad? Si estamos mal, obviamente nos retractamos de lo que dijimos y aprendemos algo nuevo. Esta es la idea de este curso. Hablen lo que sean, no tengan miedo y exprésense como puedan. Vamos al artículo 145. A ver, Sergio, tú me querías ayudar, dime. Con respecto a lo que menciona, interesante es de que somos el único país de Centroamérica que acepta a todos los centroamericanos como nacionales. A pesar de eso, hay muchas restricciones, incluso de guatemaltecos, que si no fuera por el convenio que se hizo de poder ingresar a otros países. Es un tema bastante interesante eso, y que incluso creo que para la Universidad de San Carlos el estudio de los centroamericanos es más alto que los que somos nacidos en Guatemala, ¿verdad? Eso era algo que yo quería hacer notar. Y en especial lo de los padres, las personas nacidas en los aviones, dependiendo de la bandera que tiene el avión, puede tener la doble nacionalidad. Si la bandera del avión es francesa, aunque haya nacido en el avión en la capital, pero él tiene las dos nacionalidades. Y hacer notar de que varios de los presidentes, por ejemplo, Roxana Valdetti y Yamatei, tienen las dos nacionalidades. Creo que Yamatei la tiene italiana, igual que Roxana Valdetti. Ok, muchas gracias. Muy amable. Pero esto no es por nacimiento, sino que es de otra forma que se adquirió la nacionalidad. Tendríamos que verificar muy bien esto, Sergio. Muy amable. Tienes toda la razón en esta parte. Es lo que menciona el artículo 144 de los que nacen en aeronaves guatemaltecas, ¿verdad? Aunque sean de otros países. Ajá, pero como tú me dijiste de Valdetti y de Yamatei, no creo que ellos hayan nacido en una aeronave, o sea, tendría que investigarlo. Lo que pasa es que ellos nacieron de padres que tenían origen en otros, que eran de otros países.
Ahí estamos, muy bien. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, hace algunos años hubo de la Embajada de España, que todos aquellos que tenían los apellidos y ellos daban el listado de los apellidos, podían solicitar la nacionalidad de España, que fue cuando, en el tiempo de la conquista, ¿verdad? Que se vinieron demasiados y hay muchos apellidos que nosotros tenemos de España y al llenar ciertos requisitos podríamos tener la doble nacionalidad. Esto también es como parte de adquirir una nueva nacionalidad para que la podamos tener los guatemaltecos. ¿Qué manda? Perdón, no vi quién levantó la mano, discúlpenme. Armando. Licenciada, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, licenciada. Entonces, de acuerdo con el artículo 185, por ejemplo, un ciudadano salvadoreño me parece que fui yo, Linda. Puede él optar al cargo de presidente si también se considera guatemalteco de origen. Lo que pasa es que estamos viendo de la nacionalidad. Sí, así es, solo que no me he atrevido a comentar porque mi señal está un poco mal. Dale, dale. Dime, responde ahorita que tienes buena señal. Adelante, compañero.